Hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más al segmento Tomando un Café con Dios, como cada sábado a las 4 de la tarde, para la gloria del Señor. Y estamos contentas, estamos gozosas, porque el Señor se ha de glorificar como cada sábado, como cada segmento, porque esto es para Él, para su gloria, ¿verdad? Y yo sé que cada uno de ustedes que se conecta ha recibido una bendición extraordinaria de parte del Señor y hoy no va a ser la excepción. Aleluya. Hermana Mila, salúdalo. Iglesia, que el Señor les bendiga, y a todos los ¿verdad? Amigos que nos escuchan, gloria al Señor, que se conectan, ¿verdad? Cada sábado a escuchar este espacio tan maravilloso que es Tomando un Café con Dios. Perdónenme, quizás a lo mejor no se están tomando, ¿verdad? Como dice nuestra hermana Galimar, el cafecito, puede ser que estén con el chocolatito, quizás con un buen frappé, porque verdaderamente que están haciendo unas calores, mira, terribles, pero aún así, Galimar, yo no cambio el café. No, eso tú no me lo puedes cambiar. Y así como nos deleitamos, ¿verdad? Con el cafecito, el Señor quiere que, mira, nos deleitemos, ¿verdad? Con su palabra, con su presencia, gloria al Señor. Y esto, ¿verdad? Gloria al Señor, aleluya, es para glorificar al Señor, Galimar, porque no hay nada mejor que eso. Como escuchaba en la mañana en Redentor, el banquete espiritual. Sí. O sea, ya el Señor, el banquete, quizás más que el café. Unos bizcochitos, ¿verdad? Todo lo que tú te puedas imaginar, pero espiritualmente hablando. Y tú sabes que, y es riquísimo, porque uno, al que le gusta el dulce, se deleita en el dulce y uno se lo come con ese gusto. Así. Y más cuando tú le tienes ganas. Cuando tú le tienes ganas a algo, tú te gozas. Sí. Porque te lo estás comiendo y te estás deleitando. Pues así mismo el Señor quiere, Galimar, ¿verdad? Que nos deleitemos en su presencia. Amén. Que querramos, así como hacemos lo posible de comernos ese dulce, que querramos, ¿verdad? Estar Esas en su fresas con presencia. crema. Esas fresas con crema, gracias, Galimar. Porque esa es mi debilidad, las fresas con crema, hermanos y amigos que me escuchan. Pero esa es la forma en que Dios quiere, ¿verdad? Que nosotros nos deleitemos, que querramos, que mira, que salga de nuestro corazón estar en su presencia, porque es que en su presencia hay plenitud de gozo. Amén. Y hay mucha necesidad. Sí. Mucha, ¿verdad? Incluso nosotras y todo, ¿verdad? Siempre vamos a tener esa necesidad de escuchar al Señor, de escuchar su palabra, porque Él conoce nuestras necesidades. Sí. Y cuando nos deleitamos en Él las suple todas. Sí, y lo mejor de todo esto, Galimar, es que cuando más tú lo necesitas, Él trae esa bonanza, Ese ¿verdad? auxilio. Ese auxilio, esa bonanza, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no tenemos manera de describirla. Amén. Y por eso estamos aquí, porque continuamos, ¿verdad? Con ese tema que empezamos hace 2 sábados. Mujeres estériles, hijos con propósito. Y qué poderoso que ya hemos hablado, ¿verdad? De Ana, esa, ¿verdad? Esa mujer que era estéril y que la otra esposa del Caná, porque eran 2 esposas, una tenía hijos, Ana no, la atormentaba ¿verdad? Cada día, la afligía. Y ella, ¿verdad? Tenía una amargura de alma, porque vemos después, y lo estuviste hablando con Aide, y lo dice la palabra, que ella, ¿verdad? Se derramó amargamente, ella lloró amargamente delante del Señor. Sí. Pero lo más bonito es que el Señor la escuchó. Porque fue una oración sincera, mira, ella dio todo lo que tenía. Y a mí me encanta porque la palabra dice que Él se acordó de ella. Se acordó de ella. Qué maravilloso. En su tiempo perfecto. Que el Señor se acuerde. Es que Dios es fiel, Galimar. Y qué lindo el Señor nos abraza en esta hora diciéndonos, ¿verdad? Yo me acuerdo de ti. Qué bello. Porque quizás nosotras nos podemos olvidar de alguna promesa, de alguna quizás, no promesa, sino de alguna petición que nosotros le hemos hecho al Señor. Pero Él no, Él es fiel y Él se recuerda de todas y cada una de ellas. Sí, que quizás, ¿verdad? Ella oró amargamente y ese día ella oró por esa petición. No estuvo más triste. Lo más probable, no volvió a orar por eso porque no estuvo más triste. Ya eso no le venía a su... Ella retomó su vida pero y comenzó a caminar. en algún momento el Señor se acordó de eso. Sí. Y como pasó también con Elizabeth y Zacarías. Sí, que eso estuvo poderoso. Ellos estuvieron orando. Quizás cuando eran más jóvenes, ¿verdad? Porque nosotros hablando el sábado pasado. Porque cuando el ángel vino, que el Señor, ¿verdad? Había
ellos se sorprendieron. Pues Ellos. quizás no estaban ya orando por eso. No, hasta se olvidaron. Sí, porque... Se olvidaron porque si ya fue- entraron en la vejez. Si fuera una petición reciente, tú te vas... Aunque a veces no estamos apercibidos. Pero... No era como para que no, Sí, no pero te él, tomara él, tanto por él, sorpresa. él ya no esperaba esa No. respuesta. Ya Pero el Señor. él viendo, ¿verdad?, sus circunstancias, viendo Sí. su realidad. Porque muchas veces vemos nuestra realidad y Sí. sí, hay realidades, pero el Señor quiere que lo veamos a Él, que no dejemos de mirarlo a Él. Porque lo bueno de eso es si nos muestra, ¿verdad?, a través de Zacarías, es que Dios no se va a olvidar de ninguna de tus peticiones. No. Y cómo nos muestra, ¿verdad?, que en esa petición, en esa respuesta, gloria al Señor, había un propósito. Bello. Un propósito hermoso. O sea, el propósito de la esterilidad de Elizabeth, ¿verdad? Había propósito en eso. Y Amén. justamente llega la respuesta. Sí. Y qué bello, ¿verdad? Porque ambos hijos fueron con propósito. Sí. Pero vemos aquí, ¿verdad? Juan el Bautista. Ujú. O sea, el que preparó el camino de Jesús, el que bautizó a Jesús, Sí, bello. el que bello. fue lleno desde el vientre de su madre por el Espíritu Sí. Santo. Y que tú me dices también de Samuel. Mm. Samuel, un profeta del Señor, el que era, ¿verdad?, tenía la palabra de Dios en su boca, un hombre, ¿verdad?, también recto, un hombre, ¿verdad?, leal a Dios, fiel a Dios. O sea que cada una de estos niños, ¿verdad?, que vinieron, ¿verdad?, a este mundo tenían una razón de ser, tenían un Y a través propósito. de mujeres estériles. Y a través de mujeres estériles, donde nadie podía pensar que ellas pudieran en algún momento tener hijos. Es que cuando el Señor hace algo, ¿verdad? Ujú. Él lo da todo. Ujú. Y hoy, ¿verdad? Vamos a estar hablando de otro hijo con propósito. Sí. Que fue Sansón, ¿verdad? El escogido por Dios para liberar a los filisteos. Ujú. Y vemos, ¿verdad? Como su madre, que no dice su nombre, No, pero también era una mujer estéril. también era una mujer estéril. Y hoy vamos a ir a Jueces, capítulo 13. Ujú. Y vamos a darle, ¿verdad?, lectura, esa historia, y la vamos a ir desmenuzando, como tú dices. Sí, es una historia que la hemos leído Sí. y verdaderamente ha tocado nuestro corazón y ha hablado mucho a nuestro corazón, ¿verdad?, a través de este capítulo, que yo sé que hoy no va a ser la excepción, Alimar. El Señor nos está llevando nuevamente ahí con propósito. Sí, Porque no sé si te ha pasado, pero cada vez que tú lees algo, el Espíritu Santo te ministra de manera diferente. sí, porque es que la palabra del Señor, Galimar, es viva y es eficaz. Es Y en ella- del momento, lo que tú necesitas en el momento, eso es lo que vas a Ahí llegó. recibir. Porque ella misma como que se actualiza a los tiempos. No, lo que tú necesitabas en ese momento no es lo que necesitas Un hoy. celular tú lo tienes que actualizar y si no tiene espacio, lamentablemente no se puede actualizar. Ya. Pero la palabra de Dios no necesita espacio, no necesita tiempo, No. porque ella es la palabra de Dios. Sí, Y es amén. una que, mira, los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra No pasará. no pasará. Aleluya. Así que vamos a leer. Sí, Señor. Dice el nacimiento de Sansón. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril. Y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Qué poderoso, ¿verdad? Comenzando desde ese primer versículo, Sí. porque vemos que aquí hay una causa. Sí. Ya aquí hay una situación que Dios está viendo y quiere, ¿verdad?, resolver y poner su mano. Amén. Ya vemos aquí que vemos al pueblo de Israel que dice la palabra del Señor que volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y me encanta porque dice que Jehová los entregó en mano de los filisteos nuevamente por 40 años. Karina. Wow.
que si vamos a irnos un poquito más para atrás, gloria al Señor, ¿verdad? Para el tiempo de Moisés, también ellos estuvieron en esa cautividad durante ese tiempo, durante esa esclavitud. Y volvieron otra vez, ¿verdad? A apartarse, ¿verdad? Del propósito de Dios. Pero Dios, en su infinito amor, ¿verdad? Me encanta porque ahí empieza como que a mirar a alguien. Sí, vemos como que el conflicto, pero vamos entrando al que el Señor va a usar para resolver ese conflicto. Para resolver ese conflicto. Y lo mismo pasó con Moisés. El Señor llamó la atención de Moisés a través de una zarza ardiendo y lo llamó con ese mismo propósito, porque el pueblo de Israel había clamado a Dios, ¿verdad? En medio de la opresión, en medio de la esclavitud, y ahí levanta a Moisés. Y lo más que me encanta es que si nos vamos un poquito más a profundidad de esto, cómo en medio de un caos Moisés llega a los egipcios, ¿verdad? El propósito de Dios se tiene que cumplir por encima de todo, y cómo Dios, ¿verdad?, va planificándolo todo. El hombre puede dañar algo, pero Dios vuelve otra vez y lo vuelve a su propósito, a lo que Dios, ¿verdad?, lo creó. Amén. Y vemos a Moisés en esta misma situación, lo levanta, y el pueblo de Israel, ¿verdad?, es rescatado por Dios a través de Moisés. Amén. Y aquí no es la excepción. No. Es que los planes del Señor son perfectos. Sí. Y así como fijó ¿verdad?, la mirada en Moisés, aquí vemos a Dios fijando la mirada en Manoah y su mujer. Amén. Y me encanta, ¿verdad? Porque en la historia pasada también habló de que se le apareció un ángel. Así que ¿sabes? Eso es algo maravilloso, ¿verdad? Esas experiencias que ellos tuvieron con el ángel de Jehová, ¿verdad? Que les hablaba. Pero también le dio unas instrucciones. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el hijo será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de los manos de los filisteos. O sea que ya aquí vemos un propósito. Amén. Ya aquí vemos un propósito, es un niño con propósito. Por eso es que te digo yo, Galimar, de verdad que a veces las personas pensamos que ese niño vino porque es un OPS. Muchas personas, yo he escuchado testimonios de personas que han dicho yo soy un OPS. Sí, lo he escuchado. Y lo declaran, no, yo soy el OPS de la familia, que fue un error. Y aquí vemos que el Señor nos muestra, ¿verdad?, a través de su palabra, que un niño no es un OPS, no es un... ¿Sabes? Y lo hemos visto, como dice, a través de su palabra, cada vez que hay un nacimiento es porque Dios lo trajo al mundo. Con un propósito. Amén. Con un propósito. Y yo no sé por qué el Señor trae, ¿verdad?, a mi mente, Galimar, una experiencia que yo tuve a través de un libro. Yo estaba leyendo un libro y recuerdo que el testimonio, ¿verdad?, de esta persona, ella estaba hablando de cómo ella cuidaba niños que llegaban a su casa, ¿verdad? Algo así como lo hace Servicios Sociales, que lleva a los niños, ¿verdad?, cuando los son removidos, los llevan a un hogar, en ese hogar se ocupan del niño. Pues era algo similar a eso. Pero esta persona testifica, ¿verdad?, que en un momento dado ella se encariñaba con los niños y ella habló con su esposo de que ya ellos no lo iban a volver a hacer. ¿Sabes? Ya ellos cuidaron como que ese último niño, lo cuidaron y no quisieron cuidar más niños. Pero esto era un ministerio que ellos tenían. Era un ministerio que Dios había puesto en sus manos para cuidar a estos niños. Pero ¿qué pasa? Que ellos determinaron que no, que ya ellos no iban a adoptar más niños, ¿verdad? Porque pues, sufrían. Pero resulta ser que Dios permitió, ¿verdad?, que ellos recibieran una llamada, especialmente ella, para que recibieran a un niño. Y ella dijo, pues, ella sentía que ella debía de hacerlo, de ella recibirlo, pero ella dijo como que no lo voy a hacer, ya era una decisión que ella había tomado con su esposo. Y de repente, ¿verdad?, pues ella accedió,
porque era algo que ella lo sentía, ¿verdad?, en su interior, en su corazón. Era un niño, ¿verdad?, que había sido abandonado, era pequeñito, apenas era recién nacido. No sé, ella, ¿verdad?, no recuerdo que ella haya mencionado cuánto tiempo tenía el niño. Pero lo más increíble de esto, Galimar, es que este niño llegó a su casa y ella tuvo un amor especial con ese niño. Su esposo llega, la confronta y le dice, mira, ¿por qué tú tienes este niño? Ya nosotros habíamos quedado de que no, pero ella sentía algo especial. ¿Verdad? También era porque Dios le había dado ese ministerio a ellos. Pero resulta ser que ella cuida a este niño y empieza a encariñarse y empiezan a darle el amor. Pues al pasar el tiempo, ¿verdad?, al pasar los días, pues ellos ya estaban entusiasmados con este niño en la casa. Pero ¿qué pasa? Cuando ella viene a su cunita, el niño estaba teniendo problemas de salud. Al punto que lo llevan al hospital y ellos entran, ya tú sabes, en una crisis. Y este niño, ¿qué pasa? Que fallece. Y cuando ellos por fin, ¿verdad?, ellos sentían que ellos tenían que desbordarse en amor en este niño, ¿verdad?, fallece. Una situación bien triste y lamentable. Y ella empieza a cuestionarle a Dios, que por qué Dios había permitido eso. Y el Señor le dijo que ese niño llegó a sus manos para recibir el amor que le había sido negado en otro lugar. Y a mí esa historia me impactó. Y quizás tú dirás, pero ¿por qué duró tan poco tiempo? Porque Dios le plació. Pero recibió, ¿verdad?, lo que le había sido negado en otro lado. Y vivió el tiempo que Dios había decidido que iba a vivir. Y a veces decimos, ¿por qué mi hijo? Mira, yo lo tuve en mi barriga y de momento murió. Y es una situación bien difícil, porque ¿quién puede explicar algo que para el ser humano es inexplicable? Pero Dios, ¿verdad?, que es quien decide y quien determina, ¿verdad?, Él conoce el propósito y conoce las razones. Esta familia recibió a este niño, ellos jamás pensaron que él iba a durar tan poco tiempo, pero había un propósito en él, había un propósito en él y en ellos también. Y ellos no pudieron ya negarse a seguir con el ministerio, que ya ellos siguieron con el ministerio. Y aunque era un ministerio bien difícil, pero ella quiso traer, ¿verdad?, ese testimonio fue plasmado en ese libro. Y yo dije, wow, Señor. Y es increíble, ¿verdad? Porque a veces decimos, ¿qué propósito hay? No, y quizás si ella no hubiera vivido esa experiencia, no hubiera retomado el ministerio. Así que el Señor no también hubiera permite retomado. eso. Sí, y o sea, sí hay propósitos, y hay propósitos hermosos en el Señor. Quizá usted, hermano y amiga que nos escucha, ¿verdad?, quizá usted no entienda las cosas del Señor, pero Dios en el camino, ¿verdad?, les hará saber cuál era su propósito. Ellos en ese momento no entendieron, ¿verdad?, cómo ese niño partió, cómo es que se fue, cómo es que se lo llevó. Ellos no lo entendían, pero luego entendieron, ¿verdad?, que Dios les habló y les dijo, mira, Él necesitaba ese amor que ustedes le dieron. El tiempo, ya Dios había determinado llevárselo, pero iba a ser en el tiempo de Él. Y durante ese tiempo, ese niño recibió el amor. O sea, todo tiene un propósito. Sí, que él ya iba a fallecer en su tiempo, sí, pero hubiera fallecido sin amor. Exactamente. Y el Señor le dio el amor, permitió. Y como quiera iba a fallecer, o sea, de ambas maneras iba a fallecer. Porque ya Dios lo había determinado. Así que, ¿a dónde les queremos llevar, ¿verdad?, con esta corta reflexión que el Señor trae a mi corazón? Es que, como lo dice aquí, el Señor levanta, ¿verdad?, trae esa maternidad, ¿verdad?, en esta mujer que era estéril con una razón, para salvar a Israel de la mano de los filisteos. Me encanta, Señor. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios. Terrible en gran manera, ¿verdad? ¿Qué poderosa esa palabra? Terrible, temible, en gran manera. Temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo,
Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Wow, me llama la atención, ¿verdad? Lo que estábamos hablando, Galimar. Porque dice que este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Lo que estábamos hablando ahora. Que Dios permitió el amor, ¿verdad? A este niño desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Que quizás vemos corto el tiempo, pero Dios conoce, ¿verdad? Y que el tiempo de nosotros no es el mismo tiempo de Dios. A lo mejor para Dios pasó más tiempo, no lo sé. Sí. Pero, ¿verdad? La palabra lo dice, que sus tiempos no son... Y me encanta porque ella lo habla con firmeza. Sí. Ella se lo cuenta, ¿verdad? A su esposo con firmeza. Yo entiendo que ella creyó. Sí. Ella no dudó ni tan siquiera un minuto. Sí, porque si hubiera dudado no lo hubiera contado. No, ella lo contó y lo contó tal cual. Gloria al Señor. Así que escuchó bien. Ella escuchó bien, porque, y lo vamos a ver más adelante, como el ángel se lo especifica, ¿verdad? Como el ángel, gloria al Señor, aleluya, ¿verdad? Le deja saber que eso es un punto que nosotros no hemos olvidado. Como Dios confirma, ¿verdad? Lo que Dios habla desde el inicio, cuando Dios da una palabra. No esperemos ver algo distinto. Dios tiene una sola boca, hermano. Pero aquí yo veo, ¿verdad? Que ella, gloria al Señor, ella creyó y ella fue y le habló a su esposo. Como nosotros, ¿verdad? Hemos pasado cuando el Señor te da una palabra. Sí. Uno es rápido, ¿verdad? A contarle a esa persona cercana a ti que uno ama. Entonces, mira lo que pasó. No creo que él creyó tanto, ¿verdad? No. Mira lo que hizo el esposo. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva a venir ahora a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido, Manoah, no estaba con ella. Porque es que a veces somos terribles. A veces queremos, ¿verdad? Que el Señor haga las cosas a nuestra forma. Manera. Pero, más sin embargo, Dios podía enviar el ángel donde él. Pero no. Él sí escuchó la voz de Manoah. Pero él Dios dijo, no va a ser así. Yo voy a ir donde ella, que ella creyó. Porque a ella fue que le dieron la palabra, hermana. La bendición era para ella ese momento. Sí. Aunque la bendición iba a ser para los dos, ¿verdad? Pero recibir esa palabra era para ella. Y me encanta porque Dios escucha. Cuando nosotros venimos, ¿verdad? Delante de Él, ¿verdad? Dios nos escucha. Pero a veces la respuesta que nosotros esperamos quizás no es la que Dios no nos la va a dar como nosotros se lo pedimos. Yo me imagino él, pero Señor, me escuchaste, Me escuchaste, pero no lo hiciste como yo te lo dije. Somos terribles. Sí. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira, que se me apareció aquel varón que vino a mí al otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo: yo soy. Qué bello, ¿verdad? Qué poderoso. Yo soy. Que no te quede duda, nene. Yo soy. Entonces Manoah dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Pero si ya le habían dado unas instrucciones. Ya le había dado unas instrucciones y me encanta, síguelo más adelante porque a mí me encanta cómo es Dios. Sí. Porque Dios no hace nada distinto. Amén, exacto. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová: te ruego nos permitas detenerte y te preparemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah:
aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese el ángel de Jehová. Wow, qué poderoso, qué poderoso. ¿Verdad? El Señor nos lleva a discernir las voces. Es Sí. importante, ¿verdad?, que nosotros sepamos discernir, ¿verdad?, la voz de Dios, de reconocerla. Sí. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. A veces el Espíritu Santo nos habla y nosotros no sabemos cómo, ¿verdad?, distinguir, porque hay mucho ruido entre la preocupación, entre, ¿verdad?, el afán. Porque si vamos a ver al caso, ¿verdad?, yo puedo inferir, ¿verdad?, que Manoah se encontraba en sus quehaceres, en sus afanes, porque en las 2 ocasiones que estuvo el ángel, ¿verdad?, ella estaba sola. Sí, sí que sí, ¿no? Él hubiera rápido de la primera, Sí. no hubiera necesitado tantas, ¿verdad? Tantas respuestas. Pero Tantas quizás respuestas, porque muchas veces el afán, ¿verdad?, el ajoro de vida, podemos llamarle, ¿verdad?, lo que nosotros podamos llamarle. Lo importante de esto es, ¿verdad?, que el Señor nos enseña a través de su palabra que nosotros tenemos que estar, ¿verdad?, apercibidos a escuchar su voz, ¿verdad?, que la podamos distinguir, porque en este tiempo, ¿verdad?, como dice la palabra, vendrán muchos en mi nombre Ujú. y engañarán incluso hasta los mismos escogidos, hasta, ¿verdad?, cualquiera de nosotros podemos ser engañados, pero el Señor no quiere eso. Y esto aquí nos hace ver, ¿verdad?, porque lo dice, ¿verdad? Él no sabía No estaba que aquel percibido, fuese alerta. el ángel de Jehová. No. Y ya con esa primera respuesta de decirle yo soy. Pero, ¿qué más que sentir su presencia? Porque la presencia del ángel de Jehová se tenía que sentir y Ujú. no lo, ¿verdad? No lo percibió, no estaba en el Ujú. espíritu, no. Sí, sí. Más sin embargo, ¿verdad? Pues su mujer sí, porque rápido. Su mujer lo recibió de inmediato y no le dejó afuera ningún detalle de lo que el ángel le había dicho. Sí. Así que, hermano y amigo que me escucha, hay que estar, mira, apercibido. Amén. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable, qué hermoso. Mira, hermano, tú no sabes reconocer que yo soy. Admirable. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Es que a Y veces fíjate que no dice que hizo el milagro delante de su mujer y de Manoah. No, él dice de Manoah y su mujer. Porque Manoah Porque es que ver para era creer. el que necesitaba ver la gloria de Dios. Sí, qué lindo. Ujú. Y qué lindo, porque es que ahí vemos la misericordia de Dios. Sí, sí. ¿Por dónde iba? El 18. No, ve acá. No, el 19, perdón. Entonces conoció Manoah, el 21, que era el Ah, sí, ángel de 21. Jehová. Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Porque vistes, ¿quién de los discípulos dijo verdaderamente tú eres El Hijo de Dios. el Hijo de Dios? ¿Quién fue el que no creí, el que hasta que no viera? Tomás. Tomás, hasta que yo no vea las heridas de Y sus hay personas manos. así, el Señor lo conoce. Sí. Y el Señor no quiere que nosotros No. vivamos, ¿verdad?, por vista. Esto es Sino por por fe, ¿verdad? Que Por tengamos fe. la certeza, la seguridad, ¿verdad? Que es una de las cosas que el Señor trabaja con cada uno de nosotros. La seguridad de que es Él, de que Él es quien nos habla, quien hace a través de nosotros, es Él. Gloria al Señor, aleluya. Amén. Sí, sin fe es imposible. Sí, agradar a porque esperar a ver para reconocer no es lo que Dios quiere. Él. No. Porque el Señor dice, ¿verdad? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Esos son dichosos. Pero Manoah aquí, claramente, gloria al Señor, aleluya, ¿verdad? Ahí es que cuando él vio, gloria al Señor, ¿verdad? Déjame ver dónde es que estábamos, en el 20. 22. El 22. No.
Vamos a ver, espérense un momentito. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar, en el 20, del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová, porque vio. Y está bien fuerte, hermano y amigo que me escuchas. Sí. Nosotros estamos esperando una respuesta de parte del Señor. Y todo tiene propósito. Y esto nos enseña y le enseña a Mirla que si yo no he visto todavía el milagro en mi casa, en mi familia, una es creerlo y otra es esperar que va a llegar, pero no va a ser en mi tiempo. Porque ellos esperaban ese milagro, ellos esperaban ese hijo, ¿verdad? Quizás ella estaba más atenta a ese milagro que él, ¿verdad? Pero esa respuesta no llegó hasta tanto no haber habido, ¿verdad? Aleluya, esta situación con el pueblo de Israel. Y a través de esto, Dios se iba a manifestar y todos los que le rodearon, ¿verdad? Tenían que ver y reconocer que Dios estaba en el asunto y Dios iba a ser glorificado. Que es un plan perfecto. Tiene que acontecer esto para que esto ocurra, para que luego pase esto y suceda esto. Entonces, mi pregunta en esta tarde es: ¿estás esperando tu respuesta o la engavetaste? Porque si la engavetaste, permíteme decirte que en algún momento el Señor va a hablar a tu vida y no puedes decir, como decía nuestra hermana Galimar ayer, que te sorprendió. Porque ayer en el miércoles en el segmento, en Ponle Nombre a tu Milagro, no nos puede sorprender la respuesta de Dios. Así es. No la engavete. Para que cuando esa respuesta llegue, tú sepas reconocer que vino de Dios. Y que hay un propósito. El propósito es para Dios ser glorificado. Cuando vemos al Señor glorificándose en la vida de Samuel, una cosa poderosa, donde los ojos de Elí se estaban cerrando, tenía que haber un profeta, porque Elí hizo lo malo, ¿verdad? Por pasarle la mano a sus hijos, pero ya Dios tenía un plan preparado. Ya Dios tenía ese profeta que él iba a levantar para ese tiempo. Y todos pudieron ver que en Samuel estaba Jehová. Amén. Lo mismo pasó con Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía que venir, ¿verdad? Elizabeth tenía que quedar embarazada primero, para después María, o ¿cómo fue la cosa? Creo que fue al mismo tiempo. Fue más o menos, no sé si se llevan el mismo tiempo, pero tenía que pasar para que entonces Juan anunciara, ¿verdad?, que venía el Mesías, para que el que venía detrás de él iba a bautizar en Espíritu Santo. Amén. O sea, todo tiene una razón de ser. Esto no es para mí, la respuesta no es para mí nada más. Aquí el Señor nos ha hecho ver, ¿verdad?, en esta hermosa tarde, que la respuesta no era para ellos. Sí había una respuesta para ellos, pero no era tan solo para ellos. Era porque el Señor no solamente pensó en ellos, sino estaba pensando en su pueblo Israel. Amén. Qué poderoso. Y qué lindo, ¿verdad? Cuando el Señor levanta eso y con propósito. Sí. Para él glorificarse. Continuamos leyendo. Sí, hasta el final. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quiere matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda. ¿Verdad? Ellos ahí en esa... ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. O sea que su mujer sabía que Dios no... Hello, mi propósito con ustedes no es para que mueran. Exacto. O sea, y eso es lo que él quiso decir: nos está ofreciendo un hijo y nos va a matar ahora. Y nos va a matar, porque eso es contrario a su palabra. Exacto. Él todavía no creía, yo creo, ni aún viéndolo. Sí, porque él lo está hablando, pero como que... Sí. No lo sé. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Así que él era bendecido por Dios y con propósito.
Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sola y Estaúl. Así que no nada más, ¿verdad? Estaba bendecido, tenía propósito, sino que el Espíritu Santo estaba con él. Y era nazareo, que era apartado, separado o consagrado a Dios. Amén. Era nazareo, ya Dios De lo tenía nacimiento. separado. Qué lindo. ¡Qué lindo! ¡Qué bello, qué bello! Me encanta, ¿verdad? Porque ser escogido por Dios, eso es una bendición. Y, ¿verdad? Él también saber ese propósito, porque me imagino como la mamá le tuvo que haber explicado. Mira, Sí. vino ese ángel y me habló Ujú. y me contó esto y tuvimos que hacer esto, Ujú. tuvimos que haber obedecido. O sea, él escuchar ese testimonio. Tuvo que haber sido algo hermoso, Algo hermoso. poderoso, porque ellos eran unidos. Ellos después los vemos, ¿verdad? Que estaba su papá y estaba Sansón. Y vemos, ¿verdad? Como él hace pedazos a aquel león, ¿verdad? Porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Sí. Y de verdad que es una experiencia maravillosa, ¿verdad? Como Dios separa a Sansón, ¿verdad? Para su obra. Así que, sin duda alguna, el propósito de Dios, ¿verdad? Se cumple. Y aunque, ¿verdad? Sansón era un hombre muy débil, Para las mujeres. para las mujeres tenía una debilidad muy grande, pero verdaderamente vemos cómo Dios, ¿verdad? Levanta a estos hijos con propósito y el Señor lo cumple hasta su último minuto. Por eso la palabra del Señor, y me llama mucho la atención, ¿verdad? Dios sabía ya de antemano qué iba a pasar con Sansón. Claro. Ya era como una muerte anunciada, Sí. ¿verdad? Cuando nosotros vemos esa palabra donde habla desde el nacimiento, ¿verdad? Hasta su muerte, Claro. era que ya el Señor sabía lo que iba a acontecer, ¿verdad? Y de la forma en que iba a acontecer. Pero finalmente, aunque tristemente, ¿verdad? Él tuvo la oportunidad de arrepentirse, ¿verdad? Y cumplirse a capacidad, ¿verdad? El propósito de Dios. Amén. Y se cumplió. Y se cumplió. Se cumplió a cabalidad, ¿verdad? Y vemos como en esa, porque hemos hablado de Sansón, como al final, ¿verdad? Muere él junto con todos los filisteos, pero no quedó ni uno. No quedó ni uno. Así que el Señor derrotó Sí, a todos. derrotó al enemigo. Mira lo que dice Jeremías 1:5. Dice, antes que te formase, en el vientre te conocí. Y Qué antes lindo. que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. O sea, Desde antes del nacimiento. ya. Todos hemos sido separados con un propósito. Todos hemos sido separados, ¿verdad? El Señor ya de antemano sabe. Bueno, su palabra lo dice en tu libro, estaban escritas. Todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Y creadas. Así que Dios, ¿verdad? No improvisa. Dios no está improvisando en ninguno de los escenarios de nuestra vida. Y lo hemos podido ver, ¿verdad? En muchos testimonios de personas que se operan y quedan embarazadas nuevamente. Que, mira, a Dios le plació. Le plació que esa criatura llegara. Así que si tú eres de las personas que piensas, fuiste un ups, o no, yo no, de verdad, mi mamá no lo esperaba, quizás tu mamá no lo esperaba, pero Dios ya lo tenía escrito en su libro. Incluso esos niños que fueron dados en adopción. Sí. Había un propósito porque vemos muchos de esos niños que el Señor los levanta y les da ministerio. Sí, y hay niños que son abandonados, no es la norma, No. ¿verdad? No es lo que nosotros queremos que pase, pero aún hay niños abandonados que llegan a los brazos de mujeres estériles, Sí. también, de mujeres que no han podido quedar embarazadas, que lo han dado todo, que han gastado mucho dinero buscando la manera de quedar embarazadas y no pueden y terminan adoptando un niño. Sí, es que todo es como porque pues no queremos que eso suceda. Pero Ajá. si tal vez eso no hubiera sucedido, esas personas que no pueden tener hijos,
nunca hubieran sido padres y ellos adoptan un hijo. Y adoptan un hijo. Así que todo es difícil Todo de, tiene una sí, de entender, pero humanamente no hay forma de explicarlo. Pero cuando vemos el amor de Dios, porque me encanta la palabra, Galimar, es que Dios tiene una respuesta para todo. Aunque mi madre y mi padre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Jehová es mi pastor y nada me faltará. O sea, tu mamá y tu papá te abandonaron, pero Jehová con todo te recoge y te lleva al lugar de delicados pastos, a una familia que tú no esperabas. Es que Dios es así. Y nosotros no podemos entenderlo, ¿verdad?, en su magnificencia. No. Pero sí, su palabra, ¿verdad?, nos da a conocer, ¿verdad?, lo que es Él. Uh-huh. Y Dios estos niños no los va a dejar abandonados. No los va a dejar a su suerte. Porque Dios es justo. Qué lindo el Señor. Aún nos dice, ¿verdad?, a través de los discípulos, cuando los discípulos le tratan de impedir que esos niños lleguen, no le impidas a esos niños llegar a Él. Porque de los tales Es el reino de los cielos. Así que Dios tiene la respuesta, está en la palabra. Cuando usted tenga, hermano y amigo, una duda, váyase a la palabra, órele al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le va a responder. Porque para todo siempre, siempre, siempre el Señor tendrá una respuesta. Y un propósito. Y sí, ¿verdad? El Señor me inquieta decir Uh-huh. que si no conoces tu propósito, porque hay muchas personas que se sienten perdidos, o ¿para qué el Señor me trajo a este mundo? ¿Cuál es el propósito que Uh-huh. tienes conmigo? Pues mira, ve ante su presencia, Amén. que Él va a revelarte en su tiempo perfecto el propósito por el cual Él te trajo, porque todos tenemos propósito. No, y aquí tengo una palabra, Galimar, que el Señor la trae junto con eso que estás hablando, porque es que ni Job, perdiéndolo todo, halló despropósito alguno. Mira lo que dice Isaías 41:9. Ve, dice, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué linda. No estás solo. No estás solo, no estás sola, no eres un error, no. Eres lo que Dios quiere que tú seas y tienes un propósito. Amén. En el reino hay un lugar para ti, ya establecido desde el principio, porque Él es el principio y el fin, Amén. el alfa y omega. Así que no hay forma para sentirte que eres un error o que eres esto, porque el mundo quizás a lo mejor diga, ay, es que, muchacho, las condiciones que vino ese muchacho. Puede decir el mundo lo que sea, pero yo creo lo que dice la palabra del Señor. Amén. Que desde el vientre fuiste formado. Él te vio, te escogió, te separó y suyo eres. Amén. Así que este tema está poderoso, está hermoso, ¿verdad? Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Amén. No somos cualquier cosa. Y este mundo necesita saber que tiene identidad. Amén. Nosotros tenemos identidad. No somos un Terian, tampoco somos ¿verdad? Alguna cosa loca como nos puede llamar el mundo, ¿verdad? Ni del mono. No, ni del mono, ni nacimos del mono, ni nada por el estilo, ¿verdad? Somos hechura suya, ¿verdad? Imagen y semejanza de Él. Así que ten la seguridad, mira, comienza a leer las Escrituras. No hay nada mejor que leer la palabra del Señor y saber, ¿verdad?, lo que somos en Él. Amén. ¿Verdad? Saber que somos creados por Él, Él y para Él, ¿verdad? Así que, Galimar, esto poderoso. Y qué lindo, ¿verdad?, lo que el Señor ha depositado en esta hermosa tarde. Sí. Sabemos que ¿verdad?, que a través de este audio el Señor va a ministrar muchas vidas y Uh-huh. Él conoce las necesidades de su pueblo. Sí.
Y esperamos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo del Señor sea ministrando sus corazones y supliendo sus necesidades. Sí, y me encantaría, Galimar, que cerremos esto, ¿verdad? Vamos a anunciarle más adelante. Pero me gustaría, ¿verdad?, que presentaras en esta hora, ¿verdad?, esas personas que se sienten así. Como que yo vine por error, como que en mí no hay propósito, como que yo no soy nada, yo no soy nadie, ¿verdad? Para que el Señor les abrace, les visite en esta hora, ¿verdad? Y puedan ellos recibir el abrazo que necesitan, ¿verdad? De nuestro Padre. Porque quizás, hermano y amigo, tú no lo ves, ¿verdad? Esto no lo vemos. Yo no veo a Dios físicamente, pero lo puedo ver en Galimar, lo puedo ver en un abrazo, ¿verdad? La iglesia del Señor abraza mucho porque es que abunda el amor, ¿verdad? En cada uno de nosotros y podemos sentirlo. Incluso lo podemos sentir, ¿verdad? Porque dice que cuando nosotros le reconocemos y venimos a Él, ¿verdad?, correrán ríos de agua viva en nuestro ser y nosotros lo podemos sentir porque está en medio, está en nosotros, habita en nosotros. Y si tú, mira, te hace falta sentir eso que te estoy hablando, si te hace falta saber que tú tienes identidad, que eres valorado por Dios, que eres amado, porque mira, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en Él cree, o sea, que si tú crees en esta palabra, ¿verdad?, que nosotros te estamos hablando en el día de hoy, qué mejor que tú puedas recibir ese abrazo de nuestro Padre. Amén. Así como tú y yo lo hemos recibido, Galimar. Amén. Así que presenta, ¿verdad?, esto en oración y yo sé que el Señor va a abrazar a las vidas que nos van a escuchar. Amén. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias, Padre, por este segmento, Señor, y por esta palabra poderosa que tú has depositado en esta tarde. Padre amado, y te pedimos, Señor, que seas tú cubriendo, Padre, cada área y cada necesidad. Que sea tu Espíritu Santo supliéndola, Señor. Y mira, Padre, mira esas personas, mira esos hijos, Padre amado, que sienten que no tienen propósito, que tal vez piensan que no tienen identidad, que tienen baja autoestima, Señor amado, que han pasado, Señor, por distintas situaciones y problemas en el mundo, Padre, que los han vuelto pequeños, Señor. Yo te pido, Padre, que en esta hora, Señor, tú vayas a su encuentro, que tú les des una experiencia contigo, Padre, que seas tú visitándolo en sus corazones, Padre, en sus mentes, Señor, en sus habitaciones, Señor. Padre, que ellos puedan sentir tu presencia de manera especial. Abrázalos, Señor, sana sus corazones. Padre, habla a su oído, susurra a su oído, Padre amado. Y muéstrale, Señor, ese amor tan grande que tú tienes con ellos, Padre. Porque tú los traiste con propósito. Porque tú los viste en el vientre de su madre, Señor. Porque tú los escogiste, Padre amado. Y te pido, Señor, que tú levantes personas, Señor, llenas de ti, llenas de tu amor, Padre, y los puedan abrazar, puedan llenar sus expectativas, sus necesidades, Padre amado, porque son enviados por ti, Padre. Abrázalos, Señor, y que ellos puedan, Señor, llegar y congregarse, Padre, en una iglesia cercana, mi Dios amado, para que puedan seguir escuchando de tu palabra, para que puedan seguir llenándose de ti y tú puedas ir sanando y restaurando en el camino, Padre, porque hay propósito, Señor. Y te damos gracias por cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Jesús los cubrimos, Padre. Amén y amén. 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 Y hermano y amigo que me escuchas, si no tienes un lugar donde congregarte, ¿verdad? Eres de aquí de Puerto Rico, ¿verdad? Y si eres de Estados Unidos y no tienes donde congregarte, mira, tú nos escribes, gloria al Señor, ¿verdad? Y vamos a buscar, ¿verdad? Bajo la dirección del Espíritu Santo, nuestro pastor, ¿verdad? Y nuestro concilio, ¿verdad? Conocen de iglesias que quedan fuera, ¿verdad? En los Estados Unidos. Usted nos escribe, mire, y le vamos a llevar, ¿verdad? Guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ese lugar que usted va a adorar al Señor fuera de Puerto Rico. Pero si usted está cerca de nuestra iglesia y no tiene donde congregarse, le invitamos, ¿verdad? A que, mira, acuda a nuestra iglesia, a la iglesia de Dios Mission Board, llamados para servir.
recibirte, Amén. Barrio Lomas Naranjito. Hay una iglesia, ¿verdad?, que es muy cariñosa y estamos aquí, mira, para abrazarle, para recibirle, para levantar sus manos. Están nuestros pastores, ¿verdad? Roberto Valcárcel y Wanda Rodríguez, que están, mira, ahí, ya listos. Esperando. Ya ellos tienen los brazos ungidos, mira, para abrazarte y recibirte, ¿verdad?, con el amor que Cristo, ¿verdad?, ha derramado sobre cada uno de nosotros. Amén. Así que estamos aquí, ¿verdad?, para servirte. Amén. Amén. Y los esperamos, ¿verdad? El próximo sábado. Sí. El Señor se va a glorificar en gran manera, no se pierda esa bendición. Y nada, que el Señor les bendiga rica. Y abundantemente, no se desconecte.